Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Alejandro Liaño, él es CFO de Exitus Capital. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Salvador, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto platicar con ustedes. Oye, pues vámonos directo a lo que nos trae a este Análisis Viva. Hemos visto muchos contrastes en los datos de inflación durante el año. ¿Qué está pasando con la estabilidad de precios y qué podemos esperar para el resto del año, Alejandro? Creo que de todos los datos macroeconómicos, la inflación es el indicador que necesitamos monitorear más puntualmente en estos momentos por dos datos más recientes. Número uno, durante la segunda quincena de julio, la inflación anualizada alcanzó casi 5.8% contra una expectativa del 5.6%. Y número dos, porque la última encuesta del Banco de México en julio mostró el séptimo ajuste consecutivo a la alza, terminando con una previsión anual del prácticamente 6% para 2021. Y aquí es muy importante recordar, Salvador, que el objetivo de Banxico es mantener la inflación en un 3% con un rango de más menos 1 y pues claramente estamos muy lejos de lograrlo, lo cual confirma que sí hay un deterioro en las expectativas de inflación para lo que resta del año. Con esta previsión estaríamos prácticamente duplicando el incremento de precios contra el objetivo de Banxico, lo cual desafortunadamente tendrá efectos negativos en la credibilidad que puede tener el mercado de la institución que representa Banco de México, ¿no? Y sus mecanismos de control de precios. Sobre temas que tienen que ver con justamente el impacto de estos números de inflación, ya se empezaron a publicar las cifras económicas del segundo trimestre en donde pues se ve un crecimiento bastante sólido. ¿Qué significan estos datos de doble dígito contra el año anterior, Alejandro? Es un tema bien interesante el que acabas de mencionar, Salvador. Como bien dices, el segundo trimestre registró un crecimiento del 19.6% con respecto al segundo trimestre del 2020. Pero no debemos caer en el error de pensar que este crecimiento será sostenido. Pongámoslo en contraste. El crecimiento del 19.6 se calcula comparando la actividad económica del segundo Q contra el periodo de máximo retroceso económico en México derivado de la pandemia, es decir, el segundo trimestre del año anterior, que fue cuando más impactaron las políticas de confinamiento por la pandemia. Para que todos entendamos de qué estamos hablando, durante el segundo trimestre del año pasado, el PIB nacional retrocedió casi 17%, por lo cual este indicador, pues, no nos dice mucho. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para entender cómo vamos? Número uno, esperar las cifras económicas sectoriales que deberíamos estar recibiendo durante las próximas 2 o 3 semanas. Y número dos, comparar la actividad económica contra los niveles pre-pandemia y contra el trimestre inmediato anterior. En este sentido, aún no hemos llegado a los niveles económicos de antes de la pandemia y esperamos pues que esto suceda posiblemente durante 2023. Fíjate qué interesante. De las 42 mayores economías del mundo que se contrajeron el año anterior, el Fondo Monetario Internacional espera que 6 alcanzarán niveles pre-pandemia este año, 19 durante el 2022 y 4 países hasta 2023. Entre estos 4 países se encuentra México. Por ahí hay 3 países adicionales, Italia, Argentina y Sudáfrica, que lo harán hasta 2024. Pero bueno, hoy en este sentido, México sigue 1.3% por debajo de los niveles pre-COVID. Ahora, si comparamos la actividad económica contra el primer trimestre de 2021, el PIB de nuestro país creció 1.5%, lo cual podemos decir que es sobresaliente dada la falta de apoyo fiscal y también dadas la serie de iniciativas legislativas, llamémosle antimercado, que afortunadamente no se han aprobado. Aunque bueno, seguimos perdiendo terreno contra algunas otras economías. Para darte un ejemplo, nuestro vecino del norte ya está en niveles superiores a lo que traía antes de la pandemia y durante el segundo trimestre creció 1.6% contra el primer Q. Es cierto, y ahora este efecto de Estados Unidos, pues quizás podría jalar un poquito más a México. Estaremos muy atentos sobre esos efectos, ¿no? Así es, al final las iniciativas de nuestro vecino del norte y los apoyos fiscales que van a dar para los próximos 4, 5 o hasta 6 años nos deberían de representar un crecimiento económico principalmente en el sector manufacturero de exportación, lo cual esperemos que jale la economía durante los próximos años. Justamente, Alejandro, acerca de esto que mencionas del sector manufacturero, esta semana se anunció el indicador de la actividad manufacturera y esta pues mostró un segundo mes en desaceleración. ¿Cómo deberíamos de leer este número?
Mira, la realidad es que es muy fácil perderse en este tipo de indicadores y más cuando la base de comparación es un año como el pasado, en donde la actividad económica en México se redujo 8.5% y la actividad industrial cae un poco más de 10%, 10.2%. ¿A qué me refiero? Mencionaste la reducción de los últimos 2 meses. Fíjate qué interesante. En abril y mayo tuvimos fuertes incrementos en la actividad industrial comparados contra el 2020. Siendo más específicos, en abril se presenta un incremento del 56% y en mayo el aumento fue del 48.2%. Pero es importante recordar que estos porcentajes, que cuando los leemos en un periódico nos puede parecer impresionante, estos altos porcentajes son ya que se contrasta el indicador de producción industrial contra una base de comparación muy baja y no necesariamente porque la economía esté desempeñándose de forma sobresaliente. Aún con estas mejoras, seguimos 6.5% por debajo de los mejores meses de actividad industrial, que fueron, si no mal recuerdo, alrededor de agosto 2019. Incluso era un poco antes de la pandemia. Muy interesante lo que nos comentas, Alejandro. Te agradecemos muchísimo por este análisis tan claro y que nos hayas acompañado en este episodio de nuestro podcast. Gracias a ustedes, Salvador. Nos vemos la próxima. Él es Alejandro Leaño, CFO de Éxitos Capital. Y a ustedes, muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.